Tienes el don de la esperanza. Ay, ¿qué tanta esperanza sientes? Cáncer. Está en fase 4. Tenemos que comenzar con el tratamiento cuanto antes. Mi carnala se arrepintió. Tenemos a nuestra hija, Salvador. Les queremos presentar a Sarita Cero Franco. Tráeme al marrano. Quiero ver mi oro. Yo no voy a estar contigo sabiendo que cada noche 5 calientan el ruido. Eso sí, si el chamaco llega a ser mío, yo me ocupo de él. Vengo a pedirte que regreses conmigo al FBI. Estoy encantado. Ahí está. De momento nos encargamos de Salvador a Cero, para que se le quite la manía de meterme balazos en el pecho. Que a menos que las autoridades mexicanas nos pidan cooperación, no voy a meter las manos por ellos, Fuentes. Me vale madre lo que diga mi jefe, no me interesa. Y una vez estando en México pedimos apoyo a los federales. A ver cómo sueñas cuando te estrelles contra el suelo. Es tuyo, gallo. Mira, mijo, esto es muy sencillo. Lo que hay que hacer es una prueba de... Eres lo peor que me ha pasado. Vas a morir a manos de la señora Cero. ¡No te calutenga! ¡Que eres mayor! ¡Apúrate! ¡Estoy intentando, Vas a ver que te vas a poner bien, ¿eh? Aguántame tantito, que ya casi llegamos, mijo. ¡Vamos! ¡Ayúdame! Véngase. Sé que le está pasando mal, ¿ok? ¡Quiero estar sola! ¡No quiero morir! Lo que pasó fue muy grave. Y la única opción es amputarle la extremidad. Despierta, me dijiste que nadie nos iba a torcer el destino. Entonces ya despierta, se puede. Chava. ¡No reaccionas! ¡Muévanse! ¿Qué pasa? Tu marido es un guerrero. Igual que tú, carnala. Ojalá yo tuviera la misma fuerza que ustedes los hacen. Chavita. Mi amor. El doctor dice que ya puedes comer lo que sea, así que dime qué se te antoja. Estoy bien, tía. Qué canijo que cada vez que te veo es como si viera a mi jefecita. ¿Cómo te sientes? Como para terminar esta madriza que nos quedó pendiente en la boda de Araceli, mi gallo, que no. Mire, chavalón, yo le voy a decir la verdad a usted. Usted se ve un poquito maltratadito, mijo, pero ya me contaron cómo dejó al otro perro, que casi le vuela la mano. Usted sí que tiene huevo, chava. Si que alguien tiene los huevos para encargarse de la familia y del business, eres tú. Gallo. Tía. Quiero que se encarguen de Rosario y de mis hijas después de todo esto, ¿eh? A ti no te va a pasar nada. Nada, mijo. Usted mismo las va a sacar adelante como siempre lo ha hecho.
Ya tumbes ese rollo, hombre, ya recupérate, tenemos mucho jale que hacer. Todo está bien. Está bueno. Ni sabe. Aquí está. ¿Para qué lo quieras? Parce, ya, mijo, espérese que yo tenía un patrón para cortarle la turra tan brava que tiene por las... Me metió por su culpa a mí. Monita, tome. No está tomando ni ch... Se me está muriendo esta pelada acá, güey. Toma, perdón. Monita, Güey, no sé cómo llegaron ahí, ¿ok? Se cayeron de la caja o algo. Pensé que mi jefa se las había llevado, ¿ok? Está tomando. Monita, tome. Respire, mi amor. Respire. Parcero, le voy a decir una cosa, mijo. Usted puede estar muy grande y todo lo que quiere. Yo puedo ser una aparición en su vida, pero usted tiene que entender que estas gonorreas de droga no eran nada bueno, mijo. O yo. Monita, tome, mi amor, tome que todo va a estar bien. Tome, usted no le puede pasar nada. Aguante. Malparidas drogas, hijo de puta. Eso es lo que hacen, acabar con la vida de la gente. ¡Hijos de la fregada! Ya. ¡Los voy a matar a todos! ¡Al demonio no se le sujeta! No te acerques a mí con esa aguja, hija. Te voy a matar, te lo clavaré en el ojo. Ya. A ver, patrón, necesito que se relaje, ¿ok? Hay que estabilizarlo para poder curarle la mano, patrón. No, ya pasé mucho tiempo dormido. No quiero volver a cerrar los ojos. Por favor, Mandrágora. Don Teca, yo lo entiendo perfecto. Y sé que usted podría aguantar cualquier procedimiento sin la necesidad de una anestesia. Pero, patrón, lo que le van a hacer no es sencillo. Yo no quiero que usted entre de repente en un estado de shock, patrón. Escúchame bien. No soy un chamaco de 5 años para que me hables así. Si tú, el loco o quien sea me ponen la mano encima, los disuelvo en ácido, ¿me entiendes? Quien sea. Sí, patrón. Lo entiendo. Traidor. Listo. Ya pueden salir, muchachos. Órale, Doc. Por fin dejó de hacer escándalos. Tantos panchos, se parece hasta el Neymar. Tuve que poner ketamina. ¿Ese es sedante para caballos? Sí. Es lo único que iba a dormir a Don Teca. Pero no se preocupe, Doc. Le puse la dosis exacta para que dure toda la cirugía dormido. Al c... le va a caer muy bien despertar manco. No me parece chistoso, candidato. Don Teca acaba de salir de un coma. No creo que aguante una cirugía tan larga como una de reconstrucción, ¿no, doctor? Sí, no se equivoca. Hagan lo que quieran. A mí me vale madres. De paso, córtenle la lengua así deja de decir tantas mam... Buenas noches, Principito. Me gustaría echarte la mano, pero la verdad nada más tengo 2. Guarro. Órale, ¿qué ch... está esperando, doctor? Tú, ayúdalo. El asunto es que parece que disparas primero y preguntas después, Fuentes. Imagino que entonces preferiría estar velando en este momento a la gente moreno, ¿no? No pongas palabras en mi boca. Yo solo exijo que cumplas con la ley. Es que no entiendo qué fue lo que hice mal. Justamente seguí el procedimiento. Le salvé la vida a mi compañera. Actuó en defensa propia. Hay otras maneras. A ver. Dígame solamente una cosa que se salga de la lógica y le entrego mi arma y mi placa. Una. Pudiste detener al sospechoso, pero no como siempre cuando tomas el mando de una operación, alguien termina muerto. Claro, es muy fácil decir cómo se tienen que hacer las cosas desde una cómoda oficina del FBI. Usted vive en Washington, por favor. No tienen ni idea cómo funcionan las cosas aquí en el Valle, cerca de la frontera. Si Almeida hubiera estado Almeida acá... no está aquí. Yo estoy a cargo de esta oficina. El FBI es un organismo de los Estados Unidos, no una cantina en el viejo oeste. Nunca hubieras llegado a esta situación si hubieras seguido a mis órdenes. Les dije claramente que este caso está fuera de nuestra jurisdicción y nos metiste a fuerza. Nos embarraste de la sangre de un muerto que no nos toca. ¿Sabe? Siempre voy a preferir derramar la sangre de un delincuente antes que poner en riesgo la vida de un compañero. Dígame si tiene algún problema con eso, jefe Floyd. Puede ser, llevan horas allá adentro. Seguramente Floyd le está leyendo la cartilla por enésima vez. A ver, pues ya no es Alberto, le va a hacer lo que el viento Juárez.
Todo le vale, Miguel, todo le vale. A ver, pero eso no es sorpresa. Siempre ha sido así el güey. Lo sorprendente sería que empezara a seguir las reglas. A ver, el problema es que es irresponsable. Todo lo quiere solucionar a tiros, como con los marranos. Leticia, hey, te recuerdo que el güey te salvó la vida. Eso es lo importante. Lo importante es que cambió. Y la culpable tiene nombre y apellido. Es Santa Cero. Desde que esa mujer apareció, todo se fue a la fregada y lo sabes. Te traje un café, mi chayo, para que aguantes. Gracias, Chenta. ¿No te parece que no tiene muy buen color? No, mira, la enfermera vino temprano, ya le quitaron el oxígeno, le cambiaron la gasa, pues eso debe de ser una buena señal, ¿no? Gracias. Gracias, mi Chenta, por todo lo que estás haciendo por nosotros. No, mija. Yo nomás estoy haciendo lo que mi carnalito hubiera hecho en mi lugar. ¿A que sí? Parece que estás soñando algo bonito. Debe de estar soñando con su familia. Sí, ma. Sí, los guarros están afuera y la nana con los niños. ¿Se siente mejor? Sí. Sí, ma. Tranquila. Sí, Azucena sigue aquí con nosotros. Está todo bien. Relájate. ¿Los niños cómo están? Bien. Ahorita están en la sala. La bebé está durmiendo y los niños jugando Play. ¿Y tu prima, Elizabeth? Me dijo Rosario que estaba un poco culpable, que se sentía nerviosa. Sí, estaba medio rara, pero ya todo bien. Normal. Está en su teléfono. Azucena. Ma, te tengo que hablar después, ¿ok? Te tengo que ayudar con el desayuno. Sí. Vaya. Ya vaya con el primo, que la prima está enfermita, vaya. Ven. Deja a Azucena, vaya. Vente a dormir. Mona, yo sé que no tiene ganas, mi amor, pero vea, nos tenemos que levantar, hacer un esfuercito. Yo la tengo que meter al baño, espérese ahí, mi amor. Yo con esta mano no sirvo para nada, pero venga, ayúdeme usted con el cuerpecito, una dosis, eso, vamos. La vamos a tener que bañar, ya se va a sentir mejor. Usted va a ver que yo le voy a ayudar a quitar esa vuelta. ¿Qué pedo? Sigue dormido, mi chavita. Sí, mi chapina. Nada que se despierta. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No te preocupes, estoy bien. Chavita, chava. Chava. Mijo, tranquilo, mijo. Reacciona. ¡Doctor! Amor. 5 mililitros de fentanilo. No contesta. Está respondiendo. Rápido, no está respondiendo, por favor, desfibrilador. Tranquila, mija. Salvador va a estar bien. No, mijo, despierte, por favor. Despejen. A 300. Todo está bien. Despejen. 360. Despejen. Hijo, por favor. Despejen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.